Hola, saludos, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Tiene que ver con actores políticos, como por ejemplo lo ocurrido en este día 8 de febrero en todo el país, en las principales ciudades de Colombia. A propósito de la marcha y las concentraciones, marchas y concentraciones convocadas por diferentes asociaciones, sindicatos, centrales, federaciones, obreras, en general, en todo sentido, no solamente obreras, de educadores, por ejemplo, a FECODE, por ejemplo, le indican que es el principal autor de la convocatoria de estas marchas. Pero detrás está el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿En qué sentido? Ojo que quede claro esto. No es que esté diciendo que él haya convocado a las marchas. Estoy diciendo que está detrás porque algunas aseveraciones de él han hecho pensar a medios de comunicación que lo afirmen de esa manera. Otros han sido más responsables y han dicho, pues no, finalmente lo que dijo el presidente Gustavo Petro, cuando se dio cuenta que la Fiscalía General de la Nación había allanado la sede de FECODE buscando unos dineros que supuestamente entraron a la campaña del entonces candidato Petro, campaña de candidato a la presidencia Petro, se generó lo que se conoció como ruptura institucional, una expresión que empieza a ser, como tantas otras, carrera en el argot no solamente político, sino social del país. Otro ejemplo de la importancia de que tengamos en cuenta de que lo político tiene que ver con todo. Entonces, la ruptura institucional que han mencionado de un lado y del otro, depende del un lado y del otro, es lo que ha generado, entre otras, esta marcha. ¿A qué me refiero? Y espero no ser muy enredado. Desde el lado de la oposición dicen que el de la ruptura institucional es el presidente. Y desde el lado del presidente dice que con acciones como las de la Fiscalía, la ruptura institucional es responsabilidad de la derecha. Bueno, lo cierto es que hoy hay, con todo este contexto, marchas desde las 7 de la mañana en la ciudad de Medellín. Y vamos de una vez a conversar, o por lo menos que nos diga Marta Lía Herrera, quien es la presidenta de Azonal Judicial en Antioquia, que nos diga, entre otras, las razones de la marcha en la que este sindicato de industria, Azonal Judicial, participa en la convocatoria de estas concentraciones y estas marchas. Una de ellas tiene que ver con, o fundamentalmente para la zona judicial, con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en quien no creen porque consideran más un agente político que judicial. Marta Lía Herrera. Y eso es lo que esperamos nosotros, que haya una elección pronta. Lamentablemente la Fiscalía en los últimos, te digo, 8 años, en los últimos 2 periodos, ha estado muy mal direccionada, ha perdido su rumbo, no solamente con Néstor Humberto Martínez, sino también con el actual fiscal, que estará hasta el día 12 de febrero, que ha convertido lamentablemente la Fiscalía no en el ente investigador que debe ser, sino en una tribuna política, o sea, se ha convertido en un actor político cuando ese no es el deber ser de la Fiscalía y cuando todo el país está esperando que realmente se dedique esa administración de la Fiscalía a hacer lo que tiene que hacer, y es obviamente investigar los delitos y a lograr llegar pues a esclarecer fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los actos violentos y con la violencia en nuestro país. Por eso es que Azonal Judicial, eh, FECODE, la CUT y todos los que están convocando y participando en estas concentraciones, estas marchas de este 8 de febrero, esperan que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión de decidir de una vez por todas, después de 6 meses de tener las hojas de vida de la terna en su mesa, quién va a ser la fiscal general de la Nación, entre Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra. 6 meses, dice precisamente Marta Lía Herrera, a quien estamos viendo y oyendo, tiene sobre no, engavetado es lo que dicen, y no toma ninguna decisión. Y en 20 días, extrañamente, cuando le tocó a Francisco Barbosa, en 20 días resolvieron
el tema cuando él no era tan conocido tampoco, también como tampoco lo son, o como también lo son las tres candidatas que he mencionado. Muy bien, entonces, Marta Lía Herrera, ¿por qué la preocupación con este fiscal? Pues ella dice, porque se ha dedicado más a pelear que a administrar. Sí, mira, realmente si tú miras cuáles son las funciones de la Fiscalía, que están muy claramente establecidas en el capítulo sexto, el artículo 249, 250, 259 de la Constitución, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ninguna viabilidad real que este fiscal que en este instante tenemos, pues se haya dedicado a hacer política y a polarizar, como tú dices, al país. Nosotros creemos como organización sindical que el esfuerzo de muchísimos hombres y mujeres en la Fiscalía General, que muchísimos investigadores, realmente no se compagina con estas acciones que ha tenido el señor Francisco Barbosa. Te cuento algunas. Tú sabes cómo ha sido manipulada la investigación penal en este país por los intereses que el señor Barbosa precisamente representa, cómo adicionalmente a punta de archivos ha buscado mostrar cifras que no son reales. Nosotros tenemos hoy un déficit enorme en la fiscalía, en la planta de personal. No es posible que tengamos un fiscal con 2.000 investigaciones y el fiscal general de la Nación se dedique en primer lugar a estar atacando a un gobierno cuando vuelvo y te digo, ese no es su deber ni esa es su posición y no haya hecho nada realmente por subsanar los problemas reales de la fiscalía que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de personal. Entonces, en torno al tema del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pues existe una polarización en el país, pues tanto que tiene hoy en concentraciones y marchas al país en las diferentes ciudades. Desde este punto de vista, el fiscal es un actor político que debe terminar ya mismo su labor y no dejar a su vicefiscal Marta Janet Mancera como interina, sino que debe la Corte Suprema de Justicia ya elegir entre la terna que ya les mencioné. Pero por otro lado está el apoyo al fiscal general de la Nación. Entre otros está Federico Gutiérrez Zuluaga, el alcalde de Medellín, quien dice, yo apoyo a Francisco Barbosa Delgado. Yo quiero expresar mi preocupación, pero sobre todo mi rechazo de que en lo que a mí concierne sí representa una verdadera ruptura institucional. No puede ser que desde el gobierno nacional se esté promoviendo una marcha mañana a nivel nacional en contra de la Fiscalía General de la Nación. Mi respaldo absoluto al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y a la señora vicefiscal Marta Mancera. Estoy de acuerdo con el gobernador. La protesta pacífica se respeta, se acompaña, pero la violencia se contrarresta. Polarización en Colombia hace que haya institucionalidad de izquierda e institucionalidad de derecha y que estén en desacuerdo, quienes están en contra del fiscal general de la Nación y quienes están a favor del fiscal general de la Nación. En fin, mientras tanto, la ciudad, en el caso de Medellín, pide que haya seguridad, que estas concentraciones y estas movilizaciones no vayan a terminar con desmanes. Entonces la promesa del alcalde es, va a garantizarse seguridad. Pero la violencia se contrarresta. Aquí no vamos a permitir desmanes, no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de la gente y tampoco los bienes públicos y privados. Porque empezamos a ver ya manifestaciones de odio y de violencia en diferentes redes sociales, donde el objeto final de parte de quienes siempre generan los desórdenes sería poner en riesgo no solo la institución o lo físico en términos de la Fiscalía, sino a quienes trabajan allí. Lamentablemente la polarización en este país hace que haya mensajes de odio y violencia de izquierda a derecha y mensajes de odio y violencia de derecha a izquierda. ¿Cuándo será que se acaba esto, por Dios? Corte para mensajes.
Bueno, sigamos hablando de este tema de la ruptura institucional. Vuelvo y digo, de izquierda a derecha. Estoy hablando, aunque a alguno no le gusta que se mencione que aquí hay izquierda y aquí hay derecha, el péndulo político e ideológico nuestro habla de izquierda y derecha. ¿Quién puede negar que hoy hay, después de 200 años, un gobierno de izquierda por primera vez? Y es el gobierno que lidera Gustavo Petro Urrego, quien fue guerrillero, y entonces tiene un pensamiento más de izquierda, un pensamiento progresista que algunos califican de izquierda o de mamerto, en fin, cualquier calificativo que les dé. Los que están a la derecha no gustan de ese discurso. Obviamente los que están a la izquierda no gustan del pensamiento y el discurso de derecha, que también habla de ruptura institucional. Allá quiero llegar. Se habla entre de izquierda a derecha de ruptura institucional y lo endilgan a la derecha. Y de la izquierda, de la derecha se dice ruptura institucional y se lo endilgan al presidente de la República y a los de izquierda. En fin, por esta razón es que Alejandro Toro, quien es representante a la Cámara por Pacto Histórico, se fue para Washington, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a poner no una demanda, él va a aclarar, no es una demanda, es una solicitud, vamos a decirlo de manera bien sencilla, para que miren qué es lo que está pasando en este país, qué está pasando en Colombia, con la mirada de afuera, con la mirada de la Organización de Estados Americanos, con la mirada de la ONU, qué está pasando en Colombia, que ahora se habla de ruptura institucional, tanto de un lado como del otro. Muy bien, Alejandro Toro, representante a la Cámara, nos dice por qué recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decirle a la gente que uno acude, como se explicaba al principio, a instancias internacionales cuando no siente garantías en el propio país, cuando siente que hay efectivamente una ruptura institucional entre los poderes. En este caso, desde el gobierno nacional y desde una parte importante del Congreso de la República, porque venimos un grupo de 4 congresistas, pero que representamos a 43 congresistas que firmamos esta carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo primero es que no sentimos confianza, no vemos garantías en Colombia. Bueno, entonces no sienten confianza, no sienten garantía. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué venimos a solicitar? No venimos a demandar al Estado, venimos a solicitar 2 cosas específicas. Que se haga un pronunciamiento y que se den unas directrices de manera ágil, perentoria, rápida, porque consideramos con urgencia que algo no está funcionando bien en Colombia. Y segundo, estamos solicitando una comisión in loco, es decir, un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que envíen de la Organización de Estados Americanos a Colombia para que en el sitio puedan evaluar lo que está sucediendo en el país. Eso es lo que vamos a solicitar, un pronunciamiento y una comisión verificadora. Entonces, no demandar, queda claro, no demandar al Estado, queda claro. Que el Estado no es solamente, quede en claro, el gobierno no es el Estado. El presidente es el jefe de Estado, pero el Estado somos todos. Y ahí están en el Estado los que están hoy en gobierno y obviamente la oposición y todas las instituciones. Entonces, espera, Alejandro Toro, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admita la denuncia y examine de acuerdo con sus procedimientos qué está pasando en Colombia, realice una investigación imparcial sobre los hechos que se denuncian y que venga in situ y vea lo que está pasando y luego tome una decisión que es absolutamente clara. Es vinculante, dice él. Lo que se diga desde afuera por los tratados internacionales se debe cumplir para que esa tal ruptura institucional que se denuncia de un lado y del otro, hombre, definitivamente no sea real.
Somos un Estado social y democrático de derecho que, aunque imperfecto, debe seguir funcionando sin ningún tipo de rupturas. Y terminemos este bloque informativo volviendo con el tema de William Jeffer Vivas, quien es el personero de Medellín, que ha generado una controversia grandísima porque finalmente iba a ser el reelegido personero de Medellín, pero se metió el elemento político y entonces ya se tomó la decisión por parte de él de renunciar. Él no va a aspirar entonces, no obstante las mejores calificaciones sean para él, porque no aguanta. Ayer les decíamos que había explicado de que tenía problemas familiares en el sentido de que su mamá estaba enferma. Hoy dice una cosa muy sencilla, así, en 10 segunditos, ¿por qué es que renuncia a su aspiración a la reelección? William Jeffer Vivas. Y la decisión que toma mi familia es pedirme de que me retire de este proceso en aras de mantener la tranquilidad familiar. Y se salvan desde el punto de vista de lo penal los concejales de la bancada de Creemos y de Centro Democrático de haberse patraciado en la buena calificación que le dieron a William Jeffer Vivas, quienes ante el llamado de atención en jalón de orejas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues iban a tener que hacer eso, pues salieron con sendos comunicados de decir, no estamos de acuerdo porque este señor no es digno de nuestra confianza, y a eso se sumaron las redes sociales que están a favor y en contra, le hicieron matoneo a William Jeffer Vivas, a la familia de William Jeffer Vivas, y entonces la gente dice, no aguantamos esa tormenta. Eso suena a estado de opinión. No más. Renuncie, y renunció. Corte para mensajes. Bueno, otro ejemplo más de lo político y lo administrativo tiene que ver con la vida de los colombianos en todo sentido. Y vamos a entrar al tema de los pasaportes tan importantes que son. Ese documento es necesarísimo para salir del país. Y bueno, entonces tiene que haber quien lo haga en el sector privado y quien lo contrate en el sector público. Entonces, este es el contexto rápidamente de la solicitud que hace, déjenme emplear palabras sencillas, el gobierno nacional para que se expidan los pasaportes, los impriman los pasaportes, y una empresa llamada Thomas Gregg & Son era la encargada de hacerlos, la que lo sabía hacer. Resulta que se hizo licitación, no se presentó nadie más sino ellos porque eran los que saben hacerlo, entonces se tomó la decisión por parte del gobierno nacional de que se declarara desierta la licitación y ellos demandaron, Thomas Gregg & Son demandaron, y eso se volvió un despelote también económico, además de político. Y entonces la Procuraduría General de la Nación, en medio de esta situación, creyó que era necesario llamar la atención cautelarmente del canciller Álvaro Leiva, porque de alguna manera estaba violando el derecho disciplinario, y entonces lo suspende. No lo inhabilita, lo suspende durante 3 días, durante 3 meses como medida cautelar. Eso ocurrió el 24 de febrero, pero el canciller no acató. Este 8 de febrero, este 7 de febrero, finalmente el canciller decide acatar la orden de la Procuraduría de suspensión por 3 meses, pero la Procuraduría sigue adelante con el tema de la investigación. Hay de aquí y hay de allá otra vez. Nicolás Albeiro Echeverría Albarán es senador de la República por el Partido Conservador, es parte de la oposición. Entonces, frente a ese tema, ¿cuál es su opinión, Nicolás Albeiro? Para mí los nombramientos preferidos por el canciller Álvaro Leiva, cuando todos sabemos que está suspendido, atentan y desafían el orden constitucional, el Estado Social de Derecho y todo el marco jurídico. Y más que en ellos hay nombramientos donde hay cuestionamientos, como el del señor Benedetti, que aún no le ha explicado al país muchas de las declaraciones que dio a través de medios de comunicación, y que estamos esperando que tanto él como la justicia le expliquen la verdad de todo el proceso presidencial.
Ya fue más adelante Nicolás Pérez Echeverría Albarán, porque si está suspendido, no puede hacer nombramientos. Le damos la razón a Nicolás Pérez Echeverría Albarán. Tiene toda la razón. Lo otro es, momentico, estaba suspendido por orden de la Procuraduría, pero todavía no había acatado, o sea que seguía en labores, o sea que sí podía actuar con actos administrativos como el de elegir a Armando Benedetti. Esas son las controversias que se dan en el mundo político y jurídico, pero es lo jurídico lo que debe realmente dar la última palabra. El ex asesor en aspectos disciplinarios de la Procuraduría, Nicolás Ríos Correa, nos dijo en Clicracia, recuerden que Clicracia es todos los días de 6 a 9 de la mañana por elcanal.co, nos dijo acerca de esa suspensión, nos explicó un poquitico y si realmente es potestad o no de la Procuraduría hacerlo, y si es potestad o no del presidente de la República decidir si se suspende o no se suspende aquel a quien la Procuraduría, que es el organismo disciplinario, decidió suspender. Entonces aquí está Nicolás Ríos Correa. Sí, mire, el artículo 17 de la ley 1952 de 2019 permite las suspensiones provisionales por parte del operador disciplinario. En este caso, el operador disciplinario es la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque es quien puede investigar a este tipo de dignatarios, o sea, personas que tienen unas cualidades especiales como son los ministros. Y dentro de la Procuraduría hay una organización interna donde se deciden las competencias y en este caso, pues ese funcionario de juzgamiento, que es quien hace la investigación y formula cargos, decidió que se podía hacer una suspensión provisional de acuerdo a lo que encontraba él en el expediente. Bueno, entonces, en síntesis, obviamente, el organismo que se dedica a mirar, a vigilar a los funcionarios públicos, a los servidores públicos en su comportamiento disciplinario, pues obviamente sí podía tomar la decisión y puede tomar la decisión de acuerdo con el ordenamiento jurídico, como nos lo ha dicho el abogado Nicolás Ríos, y el otro, el disciplinado, lo que tiene que hacer es acatar. Cuando el presidente de la República dice, soy yo el que decide si prescindo o no prescindo, si separo o no separo del cargo a un funcionario, soy yo. Sí y no. Porque, ojo con esto, para terminar, lo que pasó con la solicitud, con la orden de suspensión es una especie de medida cautelar. Sepárese del cargo, estimado canciller, mientras nosotros investigamos. Cuando se produce la investigación, hasta ahí lo puede hacer el órgano que disciplina, que es la Procuraduría. Si al final hay una sanción o un fallo que diga es responsable y hay que separarlo del cargo por siempre, ahí sí se le manda la orden al nominador, quien es el presidente de la República, y se le dice, presidente, tiene que separarlo del cargo, y ahí sí el presidente procede. Ojalá hayamos entendido. Esto es a veces una galimatías brava porque lo político se mezcla con lo jurídico, pero ahí poco a poco vamos entendiendo estos casos. Que no. Muchísimas gracias. Chao.